Iniciamos hoy con toda la iglesia este tiempo santo de la Cuaresma, tiempo penitencial y privilegiado para nuestro encuentro personal con Dios. A lo largo del año la iglesia tiene dos grandes fiestas, como es la Pascua y Navidad. Cada una de estas fiestas la iglesia la hace preceder por un tiempo de reflexión, de penitencia, de preparación interior y comunitaria. Al tiempo de Pascua lo precede la Cuaresma, al tiempo de Navidad lo precede el Adviento. En este caso de la Cuaresma tendremos 40 días, un número muy bíblico, número de preparación, de penitencia, de disposición, de cambio de ciclo, cambio de generación, como ha simbolizado el 40 en el Antiguo Testamento. Un tiempo que, a la luz de la primera lectura del profeta Joel, es un llamado del Señor al arrepentimiento, a dejar atrás los pecados, pero sobre todo a acoger la misericordia de Dios. Y en el Antiguo Testamento esa penitencia y ese perdón que se pedía al Señor se manifestaba con signos externos. En el texto de Joel la invitación es muy simple: rasguen sus corazones, ábranse al ayuno, a la penitencia, al llanto. Era una forma de reconocer lo que llamamos los procesos para una buena confesión, donde el corazón esté contrito, donde el corazón esté adolorido por haberse alejado del Señor con tantas realidades de pecado que con frecuencia nos acompañan. Ese arrepentimiento tiene que mostrarse en signos externos. Por eso en el texto del Evangelio escuchábamos las tres prácticas propias de este tiempo de Cuaresma, vividas en la relación íntima con Dios: la limosna, la oración, el ayuno. ¿Por qué la limosna? Porque desde el Antiguo Testamento aparece, sobre todo en el libro de Tobías, que la limosna que doy al pobre ayuda para la remisión de mis propios pecados. Y allí está clarísimo entonces el concepto de limosna. Limosna no es lo que ofrendamos cuando venimos al templo y pasan con las canastas, eso se llama ofrenda. La limosna es siempre la que damos al pobre, al que pasa hambre, al que pasa necesidad, al que está con una actitud de mendigo de tiempo, de consejo, porque también en las cosas espirituales hay que dar limosna. Esa limosna tiene que brotar del corazón, no para aparentar ante los hombres, como decía el Señor. Y recordaba cómo en la época antigua muchos hombres, cuando iban a hacer grandes limosnas al pobre o cuando iban a hacer ofrendas al templo, contrataban unos niños del pueblo que fueran delante de ellos con una campana, para que todo el mundo se diera cuenta que iba fulano de tal a hacer una limosna a un pobre o iba a hacer un voto o una ofrenda al templo. Ahora dice el Señor, no es para que los vea la gente, que esa limosna quede en lo secreto, con la actitud interior de poder redimir los pecados a través de esa limosna que se da. La Iglesia Católica desde hace muchos años, hoy miércoles de ceniza, comienza una campaña denominada la Comunicación Cristiana de Bienes, que lidera la pastoral social a nivel nacional, donde se invita a todos los católicos a ir recolectando el fruto de sus ayunos en unas alcancías que se distribuyen en todo el país, para que en Cuaresma, en familia, las vayamos llenando. Y esas alcancías van al servicio de limosna de los pobres, y la pastoral social nacional las distribuye en aquellos momentos de calamidad particular en cualquier parte del país. A esa limosna está obviamente unido la práctica del ayuno. Y hay dos temas allí que a veces tenemos un poco confusos. En la Iglesia Católica se practica el ayuno y la abstinencia. ¿Qué es el ayuno? En ciertos días del año tomar solamente un alimento fuerte al día y los otros dos bajitos de nota, para que se siente interiormente un vacío que solamente lo podrá llenar el encuentro personal con Dios. ¿Cuándo nos obliga el ayuno a los católicos? Nos obliga hoy miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ese ayuno es diferente al del Antiguo Testamento, donde era netamente penitencial, para castigar el cuerpo. El ayuno en el cristianismo lo reformó el mismo Señor Jesús. Una vez lo estaban criticando y le decían, ¿cómo es posible que los discípulos de nosotros, los fariseos, ayunen? Los discípulos de Juan el Bautista ayunan. En cambio, tus discípulos a comer y a beber todo lo que puedan. Y el Señor respondió, es que mis discípulos no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, es decir, mientras estamos de fiesta.
y la fiesta era su encarnación y su faz histórica sobre la tierra. Y añade el Señor, ellos ayunarán cuando se lleven al novio. Es decir, cuando el Señor muera, resucite y regrese al Padre. Para el cristiano el ayuno es el anhelo de poseer en plenitud a Dios. Por eso el vacío que queda después del ayuno solamente lo puede llenar Dios en el corazón y en la vida del hombre. Y la otra práctica es la abstinencia, que se entendía hasta hace unos años como privarse de carne roja. ¿Cuándo nos obliga la abstinencia? Miércoles de ceniza, Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma. ¿Por qué la Iglesia aprobó en la abstinencia reemplazarla por pescado? Porque en la época antigua hubo un momento de crisis en los ambientes de pesca en Europa. Y la Iglesia permitió que en la abstinencia se pudiera comer pescado para ayudar un poco a levantar la pobreza de los pescadores. Pero eso era por una época. Ya no aplica eso para nosotros. Hay quienes hoy no hacen abstinencia en ayuno, sino mejora de menú. Y se cambia pues la carne asada por un salmón a la plancha. Ahí nadie hizo sacrificio. Ahí fue cambio de menú y mejora de la mesa. Lo ideal del ayuno y la abstinencia es que el dinero que dejamos de gastarnos en lo que dejamos de comer y en aquello que nos abstenemos, eso se ahorra en esas alcancías para ofrendar al pobre. Y así mis ayunos tendrán sentido. Hay también un ayuno y una abstinencia que son más espirituales. Qué bueno que nos abstuviéramos todos del juicio que hacemos al hermano, de las palabras ofensivas que se nos salen cuando estamos con ira en la cabeza, que ayunemos de pecado, que ayunemos de la práctica de las malas obras. Ese ayuno también lo ve el Señor con mucho agrado, porque internamente nos hacemos violencia y fuerza para mejorar el espíritu. Y la tercera práctica es la oración. Cuaresma es un tiempo para renovar la intimidad con Dios a través de la oración. Los que vinieron hoy a esta misa de 7 se han comprometido a madrugar todos los días de Cuaresma, porque hay que incrementar la oración, y la oración más perfecta de la iglesia es la Eucaristía. Yo sé que muchos de ustedes tienen un templo a tiro de piedra, muy cerca de sus casas. Entonces qué bueno que también como esfuerzo y sacrificio renovemos la intimidad con Dios, y además de la misa de los domingos puedan participar otros días entre semana. Y ojalá se les quede el hábito, que es justo en esa intimidad con Dios, como nos vamos alimentando con el Señor, con el pan de la palabra que se nos ofrece, con el pan eucarístico. Una oración que también se tiene que marcar en nuestras devociones personales. La práctica espiritual típica de la Cuaresma es el Santo Via Crucis. Qué bueno que puedan hacer al menos todos los viernes de Cuaresma. En casa, o si quieren unirse a nosotros como comunidad parroquial, los invitamos todos los viernes de Cuaresma. Vamos a rezar el Via Crucis antes de la misa de 7, 6:30 de la mañana, y antes de la misa de 6 de la tarde a las 5:30. Esa práctica nos va a ir disponiendo el corazón para la celebración de la Semana Mayor. ¿Cómo se mide la oración? Algún maestro espiritual le decía a sus discípulos, ¿cuál es la mejor oración? Y todos comenzaron a contestar con oraciones que se sabían de memoria. Y el maestro dijo, la mejor oración es la que más cambia su vida. Esa es la mejor oración. Porque si nuestra vida no cambia en la intimidad con Dios, con quien hablamos en la oración, entonces es porque nuestra oración no es tan auténtica como creemos. Por eso el Señor criticaba en su época las oraciones que eran simplemente externas para ser vistos por la gente. El Señor dice, no, hay que entrar en su propio aposento, en la intimidad del hombre con su Dios, para que esa oración interior la vea el Padre que está en lo secreto y nos recompense. Finalmente, en la segunda lectura decía Pablo a la comunidad de Corinto, les rogamos, como embajadores de Dios que somos, déjense reconciliar con Dios. Por eso todas estas prácticas, oración, ayuno y limosna, el camino de Cuaresma que hoy iniciamos, no debe, sino que tiene que terminar en una excelente confesión para reconciliarnos con Dios antes de celebrar la Semana Mayor. Una confesión bien preparada, bien dispuesta, que no sea hecha la carrera ni por encimita, Padre, como muchos le piden a uno, para una confesioncita así por encimita para poder comulgar. No, tiene que ser una cosa donde el corazón, donde la mente haya hecho una buena reflexión. Aquí en la parroquia los vamos a invitar a hacer una buena preparación. Desde el próximo domingo en la hoja dominical va a ir saliendo un examen de conciencia profundo.
Cada domingo saldrán 2 mandamientos con preguntas para que cada uno se vaya examinando, para que la última semana de Cuaresma tengamos un buen examen de conciencia y hagamos una excelente confesión. Eso es reconciliarse con Dios, dejar que Dios restaure nuestra vida y nos reconstruya.